Hola, muy buenas tardes, señores diplomantes. Vamos a dar inicio al- a la clase programada para la fecha. Son las 18:07. Todavía estamos en sala 10 participantes. Pero yo creo que en el transcurso de los minutos van a ir ingresando otros colegas, otros compañeros. Mientras tanto, bueno, no, ya no podemos esperar, ya son las 18:08, ya van a ser 10. Vamos a eh, comenzar con la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a ver un tema interesante respecto a lo que significa la planificación curricular por competencias, ¿no? Vamos a ver el tema de evaluación por competencias. Pero antes de comenzar, bueno, reiterar mis saludos a todos ustedes, bienvenidos, y simplemente preguntarles, eh, eh, se está compartiendo, quisiera un comprendido, por favor. Estamos compartiendo la diapositiva, el audio, por favor, un comprendido. Hola, hola, hola. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Vamos a tocar el tema de la evaluación por competencias, ¿no? Ya en las sesiones anteriores hemos ido viendo eh, este módulo interesante que, que tiene como título la planificación curricular por competencias. Hemos estado hemos estado analizando ese concepto tan importante, tan interesante, ¿no? que lleva el título de esta unidad, ¿no? Competencias. ¿Qué son competencias? ¿No? Recordemos que cuando hablamos de competencias nos estamos refiriendo, ¿no? Desde el punto de vista en el campo de la educación, desde el punto de vista de la formación, ¿no? Podemos decir que competencias no son nada más que un conjunto un conjunto de habilidades, ¿no? Conjunto de conocimientos, actitudes, destrezas, ¿no? Que permiten a una persona desempeñarse de manera óptima en diferentes situaciones, ¿no? Y cuando hablamos de competencia, la característica que nosotros debemos asumir es que, ¿no? Hablamos de competencia en una eh, en un momento de acción, ¿no? Competencia, ¿no? Un poco lo relacionamos competencia a movimiento, acción, ¿no? Esa es una característica de las competencias. Por eso es que este modelo, mejor dicho, esta corriente educativa que en los últimos años eh, ha ido tomando una participación masiva, digamos, en las unidades educativas, ya sean del sistema regular o del sistema de educación superior, ¿no? No solo en nuestro país, aunque en nuestro país, ¿no?
se ha ido introduciendo recientemente, pero eh, cabe recalcar esto, que en otros países este modelo de educación por competencias ya se ha ido desarrollando, ha ido dando sus primeros pasos, ¿no? A mediados de la década del 50, en 1950 más o menos, ¿no? Allá en los países como en países europeos, eh, en Estados Unidos, en países asiáticos, ¿no? Se ha ido desarrollando este modelo educativo por distintas situaciones. Y fundamentalmente habíamos indicado que este modelo educativo nace como consecuencia la, de los requerimientos, de las necesidades que tienen los empresarios, ¿no? Para contratar personal calificado en sus unidades empresariales. Ese ha sido el inicio de este modelo de educación por competencias, ¿no? Los empresarios necesitaban mano de obra calificada y, bueno, donde más uno puede acudir es a los centros de formación, ¿no? Los empresarios han tenido que acudir, ¿no? A los colegios, a las universidades, para, eh, para requerir, para tener, ¿no? Operarios calificados. Em, y otro elemento, bueno, eh, ese ha sido el inicio, ¿no? De este modelo de educación por competencias y lo que los empresarios, ¿no? Como una evidencia, ¿no? Debían lograr una acreditación, o sea, debería haber una instancia que pueda acreditar, ¿no? Acreditar a, al trabajador, ¿no? Que es una persona competente, que es una persona que está acreditada para desarrollar determinadas labores, eh, eh, determinados trabajos en distintas funciones laborales, ¿no? Entonces, un poco inicialmente se, se, se toma el concepto de acreditación, ¿no? Un trabajador, una persona tenía que estar acreditada para poder ocupar un puesto de trabajo, ¿no? Los empresarios eh, con la acreditación correspondiente no podían verificar, podían evidenciar que una persona tiene una serie de capacidades, una serie de destrezas, ¿no? Para desarrollar en un puesto de trabajo. Bien, pero otro elemento importante también, otro concepto importante dentro de lo que significa el modelo por competencias es la evaluación. La evaluación es una herramienta muy necesaria, muy importante, porque eh, al igual que la acreditación, la evaluación sirve para acreditar una determinada competencia, ¿no? Entonces, este concepto de la evaluación, ¿no? En el modelo educativo por competencias tiene un significado interesante, tiene una importancia, tiene mucha importancia porque a través de los procesos evaluativos es que se va a ir definiendo si un estudiante, si una persona, si un trabajador, ¿no? Es competente en determinados puestos de trabajo, ¿no? Y para eso la evaluación, ¿no? Vuelvo a reiterar, es
estos procesos evaluativos, ¿no? son muy necesarios. Pero es bueno recordar, ¿no? Al comenzar esta clase referido a la evaluación por competencias, ¿no? En los modelos tradicionales, en el modelo tradicional, llamémosle el modelo conductista, ¿no? Los procesos evaluativos, ¿no? Tenían determinadas características, ¿no? Generalmente se dice que la evaluación en el modelo conductista tenía un carácter puntual, ¿no? La evaluación se lo hacía en determinado momento, en un tiempo definido. Algo así se caracterizaba porque la evaluación se lo hacía desde un punto de vista estático en el modelo tradicional conductista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos pasado tal vez por ese tipo de evaluaciones, ¿no? Antes del 2000, allá por los años de 1950, 60, 70, 80, ¿no? Los procesos evaluativos, ¿no? Tenían esa característica de ser evaluaciones puntuales, ¿no? Y concretamente lo que el docente aplicaba en esos tiempos eran exámenes, ¿no? Exámenes, podían ser exámenes orales u exámenes de tipo exámenes escritos, ¿no? Pero exámenes con diferentes características, llámese cuestionarios u otros, ¿no? Pero tenían esa característica de ser tenían la característica de ser desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Puntuales, en determinado momento. Por ejemplo, un examen al final de mes, ¿no? Después de haber desarrollado determinado contenido curricular, ¿no? Entonces se programaba un examen, ¿no? Al finalizar un tiempo, al finalizar un mes, a los 2 meses o trimestralmente, ¿no? Entonces los exámenes eran puntuales. Sin embargo, han ido apareciendo otros modelos educativos, ¿no? Se han ido interponiendo al conductismo, por ejemplo, el cognitivismo, ¿no? El constructivismo, y con el constructivismo ya los procesos evaluativos tienen otra característica, ¿no? Las evaluaciones tienen que ser permanentes, ¿no? Tienen que ser permanentes. Ya entra la característica dinámica de la evaluación, ¿no? Y en el constructivismo se asienta el enfoque de competencias, ¿no? Entonces, la evaluación tiene esa característica en el modelo, en el enfoque de competencias, ¿no? Esa característica de ser evaluación dinámica, evaluación que se lo hace permanentemente, ¿no? Y no solo eso, vamos a ver ahora que dentro de lo que significa la evaluación, vamos a ver otros elementos, otras características que le hacen, ¿no? un concepto determinante en este enfoque de competencias. Bien, a ver, continuemos, ¿no? Entonces vamos a ver la evaluación por competencia. Sin embargo, ¿no? Quisiera compartir con ustedes, vamos a admitir un minutito, por favor. Vamos a admitir ya. No,
Quisiera compartir con ustedes, señores diplomantes, ¿no? ¿Qué significa evaluar? ¿Qué es la evaluación? A ver, tienen la palabra, señores diplomantes. ¿Cómo definimos la evaluación? ¿Qué es evaluar? ¿Qué es la evaluación? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, no, es cierto que la evaluación está relacionada con la retroalimentación, ¿no? Evaluamos para ver los aciertos y los errores, ¿no? Si tenemos aciertos en el desarrollo curricular, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguramente vamos a ver qué mejoras podemos hacer en esos aciertos que estamos logrando, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar lo que está bien hecho, digamos? Pero también no podemos nosotros retroalimentar en el sentido de si estamos desarrollando determinado contenido curricular y tenemos errores, no estamos pudiendo mejorar, ¿no? Entonces, vamos a ver con qué otras actividades, con qué otras acciones, cómo podemos ir mejorando esas dificultades, esos errores que se están dando, ¿no? Entonces, la evaluación sirve para eso, como dice la licenciada. Pero podemos decir, en todo caso, que la evaluación es un proceso, ¿no? Es un proceso que básicamente consiste en medir y valorar, ¿no? ¿Qué medimos? ¿Qué valoramos? Valoramos, medimos el conocimiento, ¿no? Lo que aprendemos. Medimos y valoramos las habilidades que estamos logrando, ¿no? Le- las capacidades, ¿no? Las actitudes, ¿no? Puede ser de una persona, de un estudiante, puede ser de un programa, ¿no? De una planificación curricular, o puede ser de una institución, de toda una organización, ¿no? De una institución, ¿no? Y ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo evaluamos? Seguramente vamos a evaluar a través de una serie de instrumentos, ¿no? Una serie de instrumentos que nos van a permitir darle valor, calificar, en otras palabras, ¿no? Entonces, hay instrumentos que nos permiten valorar, que nos permiten calificar. Ya, pero no, en términos sencillos, ¿no? La evaluación es esa, ¿no? Es un proceso que consiste en medir y valorar el conocimiento, las habilidades, las actitudes, ¿no? Los valores de una persona, de un programa o bueno, las actividades que se van desarrollando dentro de una institución o el conjunto mismo de la institución, ¿no? Si hablamos de institución, seguramente podemos evaluar no solamente los planes curriculares de la institución,
¿no? Vamos a poder evaluar, ¿no?, su infraestructura, ¿no?, y otros elementos que hacen a la institución educativa para desarrollar los procesos educativos. Bien, pero en esta diapositiva nos estamos preguntando, ¿qué entendemos por certificación de competencias? Aquí un poco digamos, en juego este concepto de certificación de competencias, ¿no? Hace rato les decía, cuando aparece este modelo de educación por competencias, ¿no?, uno de los primeros, una de las primeras ideas que se van gestando o que van generando este modelo es este concepto de certificación, ¿no? Los empresarios, ¿no?, necesitaban o requerían personas calificadas, pero la palabra, ¿no?, simplemente la palabra no tiene mucho peso, ¿no? Lo que sí tiene peso es un documento, ¿no? Un documento que diga o que indique que una determinada persona posee determinados conocimientos, determinadas capacidades, ¿no? Entonces, la certificación, ¿no? Un estudiante, un profesional está certificado. Está certificado desde el punto de vista de que ha logrado, ¿no?, ha logrado determinada certificación. Por ahí el título de bachiller es un certificado que le acredita al estudiante que ha terminado un determinado programa educativo, ¿no? A un profesional que tiene un título académico, ¿no?, le certifica que ha logrado una determinada carrera. Por ejemplo, un médico tiene su título, ¿no?, su título académico que le certifica, que le acredita que ha culminado un determinado pensum universitario, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ir respondiendo. ¿Qué entendemos por certificación de competencias? ¿No? Y dice, en primer lugar, certificar en términos generales es otorgar un reconocimiento formal del cumplimiento de algún requisito, norma o estándar, ¿no? Entonces, ahí estamos explicando qué se entiende por certificación de competencias, ¿no? Otorgar un reconocimiento formal del cumplimiento de algún requisito, norma o estándar. En competencias vamos a manejar permanentemente, se maneja estos conceptos, norma o estándar, ¿no? Una norma es un conjunto de acciones que se deben ir desarrollando, ¿no? La norma. Tenemos que seguir lo que dice la normativa, ¿no? Entonces, la norma es un conjunto de actividades para desarrollar, ¿no? El estándar, ¿no?, está muy relacionado con la norma. Un estándar. ¿Qué es un estándar? Es algo así como una norma también. De otra forma, ¿no?, cuando hablamos de certificación de competencias, aplicado a las competencias, podemos señalar que la certificación es el proceso de expedición de un certificado, diploma o título, mediante el cual un organismo competente acredita formalmente competencias adquiridas por una persona en contextos formales, no formales
o informales, evaluándolas y validándolas conforme a normas o estándares predefinidos, ¿no? Eh, ahí estamos, eh, aquí estamos pudiendo, estamos indicando, ¿no?, de manera clara, ¿no?, este concepto de certificación, expedición de un certificado, diploma o título, ¿no?, de un organismo competente. O sea, no cualquier institución va a poder certificar, ¿no? Seguramente van a existir organismos, instituciones, ¿no?, que tienen la competencia de acreditar, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación es la instancia que tiene la competencia para, para certificar, ¿no? Inicialmente en el nivel primario y secundario, ¿no? Hasta, hasta el bachillerato, ¿no? El Ministerio de Educación tiene la competencia para certificar, ¿no?, que un estudiante, ¿no?, es bachiller o ha terminado la educación básica hasta el bachillerato. A ver, un minutito, por favor. ¿No? Entonces, hay instancias, hay instituciones que van a certificar. Y esas instancias, esas instituciones que son las encargadas de certificar, seguramente seguramente van a tener internamente, ¿no? Van a tener internamente eh, personal, ¿no?, que pueda evidenciar, que pueda verificar, que pueda certificar, ¿no? Certificar las competencias que tienen distintos actores, ¿no? Llamémosle estudiantes, profesionales o profesionales en distintas profesiones. Bien, pero continuemos. Un minuto, por favor, vamos a admitir. Ya. No, según el proceso para la certificación de competencias laborales, también hemos hablado de que este enfoque de competencias, inicialmente allá por los años de 1950, ¿no?, cuando aparece este método, o sea, se aparece con fuerza, porque ya desde mucho más antes, ¿no?, este enfoque ya había comenzado a desarrollarse, pero con fuerza entra allá a mediados del siglo XX, 1950 y posteriores, ¿no? Pero entra como un enfoque de competencia laboral, ¿no? Por eso aquí se está hablando de proceso para la certificación de competencias laborales, ¿no? Inicialmente, competencias laborales. Y cuando en ese tiempo aparece este concepto de competencias laborales, ¿no?, se relacionaba con la formación técnica, ¿no? La formación técnica, pero concretamente la formación técnica en el nivel de técnico medio, ¿no? En el nivel de técnico medio, una característica de los profesionales de eh, de ese nivel, digamos, es que los técnicos medios son más operativos, ¿no? Son más operativos y por eso es que este enfoque de competencias laborales,
¿no? Ha ido desarrollando inicialmente bajo ese criterio competencias laborales en el nivel de técnicos medios, más que todo operativos, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? La certificación permitía, ¿no? A los trabajadores en ese tiempo, ¿no? Visibilizar sus competencias laborales, conocer sus fortalezas y áreas de mejora en el desempeño laboral, mejorar sus condiciones de empleabilidad, aumentar su movilidad laboral, sentir reconocimiento y satisfacción personal, profesionalizar su función, orientar mejor una trayectoria formativa o de desarrollo de carrera, ¿no? Entonces, la certificación de competencias laborales a los trabajadores, ¿no? Les daba estas características. Pero, por otra parte, a los empleadores, ¿no? Esta certificación de competencias laborales, ¿no? Eh, también les daba ciertas evidencias, digamos, ¿no? A los empleadores. Les permite, entre otras cosas, mejorar su productividad y competitividad, disponer de un mecanismo para conocer y detectar brechas de formación en los trabajadores de su empresa, rentabilizar su inversión en capacitación, formación, mejorar la gestión de recursos humanos, mejorar el clima laboral, la retención y fidelidad, dar señales sobre la calidad de sus equipos de trabajo, cesar el círculo virtuoso de calidad, productos, procesos, personas, ¿no? Entonces, este, este, este concepto de certificación, ¿no? Eh, tenía, tenía sus puntos positivos, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de los empleadores y también desde el punto de vista del Estado. Al Estado le permite, entre otras cosas, ¿no? Reconocer a través de un mecanismo válido las competencias laborales de los trabajadores con independencia de cómo fueron adquiridas, contribuyendo a la equidad y fortalecimiento de las políticas de educación y empleo. Contar con información generada y validada por las empresas para orientar la oferta de desarrollo de personas trabajadoras, ¿no? Eh, Acercar e integrar la oferta de formación profesional a un sistema de competencias laborales y a las necesidades del mercado de trabajo. Mejorar la calidad, pertinencia y flexibilidad de la oferta de programas de desarrollo para las personas que trabajan, ¿no? Reducir asimetrías de información que impactan en la movilidad laboral y empleabilidad de las personas, ¿no? Entonces, el Estado también, ¿no? se, el Estado se beneficia con este enfoque de competencia laboral, porque en última instancia, ¿no? Si un país, un determinado Estado tiene ciudadanos cualificados o trabajadores cualificados, ¿no? Por una parte, eh, son los trabajadores quienes se benefician. Seguramente van a, eh, van a tener mejores sueldos y salarios, porque son trabajadores cualificados. Por otra parte, las empresas se van a beneficiar, porque
teniendo trabajadores cualificados, seguramente las utilidades, las ganancias que van a obtener esas empresas, ¿no?, van a ser mayores, ¿no? Sus ganancias van a ser mayores, son mejores, ¿no? Y por último, el Estado en su conjunto va a poder beneficiarse, ¿no?, eh, de distintas formas. Por una parte, si los trabajadores tienen buenos sueldos y salarios, eso quiere decir que van a poder destinar, ¿no?, esos sueldos, esos salarios, ¿no?, en bienes de consumo, ¿no? Por ejemplo, alimentos, transporte, recreación, vestimenta, ¿no? Van a poder tener ingresos para hacer una serie de gastos, ¿no? Y asimismo, al hacer esos gastos, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, van a tener que hacer tributos, ¿no?, tributos al Estado. El Estado se beneficia de los tributos o de los impuestos que hacen las unidades familiares, ¿no?, los trabajadores. Por otra parte, las empresas, ¿no?, la dinámica de un determinado país, ¿no?, es elevada cuando hay buenos ingresos. Las empresas van a poder desarrollar sus procesos productivos y en el mercado se va a ir generando, ¿no?, dinámica económica. Va a haber compra y venta de productos, de servicios, ¿no? Y bajo ese criterio es que también las empresas tienen que hacer tributaciones, tienen que pagar impuestos. Entonces, están generando o están haciendo que el Estado pueda captar recursos, ¿no?, a través de los tributos. Pero el Estado, a través de esos tributos, a través de esas recaudaciones, también tiene que devolver a la población, a la sociedad, ¿no?, a través de una serie de otro tipo de proyectos, ¿no? Devolver, ¿no?, los impuestos a través de obras para la sociedad. Pero continuemos. ¿Cómo se desarrollan los procesos de certificación de las competencias? O sea, la certificación de competencias es todo un proceso, ¿no? ¿Y cómo se desarrollan esos procesos de certificación de competencias? El proceso de certificación puede definirse en torno a 4 etapas que involucran a diversos actores de la formación profesional con un enfoque sistémico. El proceso se inicia con la difusión entre empleadores, trabajadores, de los beneficios de contar con una certificación de competencias laborales asociadas a un perfil ocupacional y o de poder evaluar su desempeño y desarrollar aquellas competencias en las que se identifiquen oportunidades de mejora. Entonces, ese es el carácter que se le da, ¿no? En esta gráfica se presentan las 4 etapas del proceso de certificación. ¿Cuáles son esas 4 etapas del proceso de certificación? Inicialmente se hace difusión. Difusión significa hacer convocatoria inicial para impulsar el proceso, o sea, hacer conocer, ¿no?, hacer conocer la certificación de determinada idea, ¿no? Hay que difundir, hay que hacer propaganda, y básicamente convocatorias.
Una vez que se hace la difusión, ¿no? Eh, otro, otra etapa va a ser el asesoramiento. ¿Y en qué consiste el asesoramiento? La selección de candidatos que cumplen los requisitos establecidos para el perfil ocupacional. Esto quiere decir asesoramiento. Inicialmente hemos dicho la propaganda, la difusión, ¿no? Convocatorias para determinado proceso de certificación. Luego el asesoramiento. Seguramente van a aparecer interesados que quieren certificarse, ¿no? Entonces, lo que se les tiene que explicar es, ¿no? El paso siguiente, que es el asesoramiento, ¿no? Se explica con mayor detalle, ¿no? En qué consiste ese proceso de certificación, qué características tiene, en qué campo se va a certificar, ¿no? Entonces, a eso se llama, a eso representa esta etapa del asesoramiento. Una tercera etapa que es la evaluación. La evaluación, la recopilación y generación de evidencias directas e indirectas del candidato. O sea, una vez que se asesora, se explica en qué consiste ese proceso de certificación, ¿no? Viene la evaluación, o sea, el examen, en otras palabras, ¿no? La evaluación, para saber, ¿no? ¿Qué es lo que, para determinar, ¿no? En qué medida un determinado candidato tiene conocimiento, ¿no? De una determinada materia, ¿no? La evaluación. Y por último, la validación, ¿no? ¿Y qué es la validación? El dictamen para certificar un perfil ocupacional o unidades de competencia del perfil y elaboración del plan de desarrollo si corresponde, ¿no? La validación. En otras palabras, ¿no? En la validación va a estar eh, el certificado que se le va a otorgar seguramente a aquella persona que se ha presentado para un determinado proceso de certificación, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando esta gráfica, ¿no? Esas 4 etapas del proceso de certificación. Repito, difusión, asesoramiento, evaluación y validación. En esta diapositiva, ¿no? ¿Qué es evaluar? ¿No? Al comenzar ya hemos ido indicando en qué consiste la evaluación, ¿no? Vamos a ver también ahora, ¿no? Otros conceptos de lo que significa la evaluación. ¿Qué es evaluar? Antes de definir qué es evaluar, es importante saber qué es medir, ya que muchas veces se confunden y se usan como sinónimos. Efectivamente, para muchas personas, evaluar y medir son lo mismo, pero en realidad son dos procesos distintos, aunque estrechamente relacionados. Hay muchas maneras de definir qué es la medición, pero en términos generales podemos señalar que medir es asignar valores numéricos a objetos y eventos, de acuerdo con ciertas reglas. Ahora bien, desde el punto de vista operacional, medir es comparar un fenómeno o hecho con una referencia denominada patrón o estándar. Al resultado de medir lo llamamos medida.
Cuando medimos algo se debe hacer con gran cuidado para evitar alterar el sistema que observamos. Al medir podemos obtener información útil, pero esta es solo una parte del proceso para llegar a tener conclusiones útiles. Para esto se requiere que se evalúe la información obtenida. Así podemos decir que evaluar es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones, ¿no? Aquí en esta última parte nos está describiendo el concepto o la definición de evaluación. ¿Qué es evaluar, no? Dice, evaluar es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones. También podemos decir que existen algunos aspectos comunes a todo proceso de evaluación. ¿Cuáles son esos aspectos comunes? Es un juicio de valor, es un proceso sistemático, es una medida de algo, es una herramienta investigativa. ¿Y qué es evaluar competencias? ¿No? Nosotros en este módulo, ¿no?, tenemos que evaluar competencias. ¿Qué es evaluar competencias? La evaluación aplicada a las competencias se basa en los mismos principios de la evaluación en general, pero tiene algunas particularidades importantes. Evaluar competencias se puede definir de modo sucinto como el proceso de recolectar evidencias de la competencia y realizar juicios con relación a estas, ¿no? Aquí nos está indicando un elemento bien importante cuando hablamos o cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué es evaluar competencias?, ¿no? Y cuando dice que evaluar competencias, ¿no?, es un proceso de recolectar evidencias de la competencia. Este término, este concepto de evidencias es muy importante, ¿no? Tenemos que, cuando hablamos de evidencias, ¿no?, estamos queriendo indicar que tenemos que demostrar algo, tenemos que mostrar, ¿no? Si yo digo que soy técnico superior en informática, tengo que mostrar mi certificado, mi título, ¿no? Ese certificado, ese título es una evidencia, ¿no?, de lo que he dicho. Soy técnico superior, ¿no?, en informática. Entonces, solo las palabras, ¿no? Solo palabras no son muy creíbles, pero las evidencias, ¿no?, las evidencias van a demostrar, van a evidenciar que yo realmente soy, ¿no?, soy un técnico en informática. Entonces las evidencias van a ser muy importantes. Y cuando hablamos de evaluar por competencias, ¿no?, tenemos que mostrar, tenemos que determinar evidencias. En términos más amplios, la evaluación de competencias es un proceso de recolección de evidencias. ¿Evidencias de qué? Del desempeño laboral, ¿no? Evidencias sobre el desempeño laboral
de un trabajador con el propósito de formarse un juicio sobre su competencia a partir del referente estandarizado e identificar aquellas áreas de desempeño que se quieren ser fortalecidas mediante la capacitación para alcanzar el nivel de competencia requerido. Este concepto lo han ido acuñando Irigoyen y Vargas allá por los años 2002. En la medida de la competencia en sí misma es inobservable y solo puede inferirse del desempeño de las personas. El propósito de la evaluación será obtener evidencias de que las personas son capaces de utilizar efectivamente sus saberes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluar competencias, vamos a tener que definir, determinar competencias. Competencias, ¿no? Competencias en función a evidencias, ¿no? Y las evidencias pueden ser certificados, títulos u otros documentos que hagan evidencia de que una persona ha adquirido, ¿no? El documento porque ha habido una instancia, una institución, ¿no? Que ha avalado seguramente, ¿no? ese título, ese certificado. El juicio de evaluación de la competencia tiene valor en la medida en que se basa en la comparación de la evidencia con un criterio definido, con un referente estandarizado. Este concepto se grafica en la siguiente imagen, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Un gráfico es una balanza y en este ejemplo, ¿no? Lo que nos quiere decir es que nosotros como personas tenemos juicios de valor, ¿no? Podemos pensar respecto a algo, a una cosa, ¿no es cierto? Podemos dar nuestro juicio de valor, ¿no? ¿Y a través de qué vamos a dar nuestro juicio de valor? A través de algún criterio, ¿no es cierto? Yo doy mi criterio respecto a una idea, ¿no? Pero un criterio es solo un criterio, no tiene mucho valor. ¿Cuándo va a tener valor el criterio? Cuando esté sustentada por una evidencia, ¿no? Una evidencia, ¿no? algún documento que verifique, ¿no? Que evidencie que yo, del criterio que yo estoy dando, ¿no? Voy a mostrar un documento que evidencia, ¿no? a ese juicio de valor. Entonces son la balanza, ¿no? La balanza está medida por estos dos conceptos, los criterios y las evidencias. Criterios sin evidencias no tienen mucho valor. ¿Cuáles son los principios que orientan la evaluación de competencias? ¿No? Cualquier tema siempre tiene principios, ¿no? Entonces aquí lo mismo ocurre cuando hablamos de competencias. Hay principios que orientan la evaluación de competencias. Por una parte, un principio, la validez. Debe existir una clara correlación entre los resultados de la evaluación y los resultados esperados en situaciones laborales reales, es decir, los estándares. Otro principio, la confiabilidad.
producir resultados consistentes en aplicaciones a personas y contextos diversos en momentos diferentes. Accesibilidad. Facilitar el acceso a cualquier persona que pueda ser capaz de demostrar el desarrollo de la competencia. Equidad. Evitar cualquier práctica discriminatoria. Flexibilidad. Adaptarse a diferentes modalidades de formación y a las necesidades de los candidatos a la evaluación, ¿no? De estos principios, ¿no? Eh, de estos principios, la flexibilidad, el último, ¿no? Es un principio muy interesante. Por otra parte, los estándares de competencia como punto de partida del diseño de los instrumentos de evaluación, ¿no? Estándares de competencia como punto de partida del diseño de los instrumentos de evaluación. Hace rato decíamos que cuando hablamos de estándares, ¿no? Los estándares los comparamos o los relacionamos con la norma, ¿no? La norma, las normas de competencia, los estándares. En este capítulo nos haremos las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el proceso de evaluación de competencias? ¿Cómo se diseña? ¿Cuál es el punto de partida para diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación? ¿Qué es un perfil de competencia? ¿Cómo se relacionan los perfiles de competencia con los perfiles de cargos acordados sectorialmente? ¿Qué es un estándar de competencias? ¿Qué componentes tienen generalmente los estándares de competencia? ¿No? Entonces, aquí estamos viendo que hay conceptos interesantes que debemos ir analizando, ¿no? Hace rato ya decíamos que hemos hablado del proceso de evaluación de competencias y un poco vamos a ir adentrándonos, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de evaluación de competencias? La evaluación de competencias es un proceso cuyas etapas e implicancias son conocidas desde el inicio por las personas que van a ser evaluadas. Se puede considerar una auténtica evaluación de desempeño. Para ello se basa en criterios de desempeño que permiten determinar si la persona ha demostrado la competencia de acuerdo con los estándares acordados, ¿no? Estándares, criterios de desempeño, ¿no? Desempeños, ¿no? Son conceptos que debemos tomar en cuenta en este enfoque, ¿no? ¿Cómo diseñamos, ¿no? El proceso de evaluación de competencias? ¿Cómo se diseña? Para diseñar e implementar un proceso de evaluación es necesario responder a las siguientes preguntas clave. ¿Qué se evalúa? ¿No? Explicitar cuál va a ser el objeto de la evaluación. ¿En referencia a qué? Identificar sobre qué referentes se apoyará la evaluación. ¿Para qué? Precisar los objetivos y efectos de la evaluación. ¿Cómo se evalúa? Seleccionar qué métodos e instrumentos van a ser utilizados. ¿Quién o quiénes participan de la evaluación? Tenemos que identificar los actores de la evaluación y sus roles. ¿Cuándo? Tenemos que definir en qué momento o etapas va a tener lugar, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Y aquí en este cuadro un poco estamos reforzando lo que hemos dicho. ¿Qué se evalúa?
¿qué se va a evaluar? Evalúa la competencia profesional, es decir, la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona pone en juego adaptativamente en el desempeño de una función productiva. Incluye el reconocimiento de competencias desarrolladas fuera del ámbito formativo como resultado de la experiencia laboral o social. A ver, quiero compartir con ustedes, señores diplomantes, cuando se hace esa pregunta, ¿qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿No? Y aquí la respuesta dice, evalúa la competencia profesional, es decir, la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes. Esos conceptos, esa combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, de otra forma, ¿cómo explicaríamos? Tienen la palabra, señores diplomantes. Cuando vamos a evaluar, y dice vamos a evaluar conocimientos, habilidades y actitudes. De otra forma, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, tiene la palabra. Licenciada Vilma. Cuando decimos que es la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, de otra forma, ¿qué vamos a evaluar? Del estudiante, de la persona, del trabajador, del profesional, ¿qué vamos a evaluar? Licenciada Vilma. Me parece que no está la licenciada Vilma. A ver, vamos a convocar a otro compañero. Creo que Américo recién ingresó. Gregoria, licenciada Gregoria. Hola, hola. Parece que estoy hablando yo solito. ¿Me escuchan, señores diplomantes? Muy bien, gracias. Ya, muy bien. Bueno, a ver, ¿no? Cuando aquí en este gráfico dice, ¿qué se evalúa? Dice que se evalúa conocimientos, habilidades y actitudes que la persona pone en juego adaptativamente en el desempeño de una función productiva, ¿no? Está en este enfoque de competencias, ¿no? Cuando dice que se evalúa conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Se evalúa de manera integral a la persona, al estudiante, al trabajador, al profesional, ¿no? Y cuando decimos que se evalúa de manera integral, ¿no? Es que por una parte, se tiene que evaluar, ¿no? Su formación, sus conocimientos. Pero eso no es todo. Hemos dicho que los conocimientos están en el ámbito del saber, ¿no? Pero hay otro ámbito, el ámbito del hacer, ¿no? Y en el ámbito del hacer están las habilidades,
¿no? Las habilidades, las destrezas. O sea, no solamente es necesario o importante el conocimiento, la teoría, sino que va a ser muy importante tener habilidades, destrezas, la práctica. Y por último, el ámbito del ser, ¿no? El comportamiento, las actitudes, los valores, ¿no? Y de esa forma una persona, ¿no? Una persona es íntegra, ¿no? Un profesional, ¿no? Va a estar formado de manera integral, ¿no? Entonces, y eso es lo que se evalúa en este enfoque de competencias, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes, desempeños. ¿Qué se evalúa, no? ¿En referencia a qué? Se basa en estándares o descripciones de los aspectos clave del desempeño que definen el nivel esperado de competencia profesional. Los estándares incluyen criterios de realización, es decir, resultados críticos cuyo cumplimiento permite evaluar la competencia, ¿no? Esta segunda pregunta, ¿en referencia a qué? Y rápidamente ahí vemos la respuesta. Se basa en estándares o descripciones de los aspectos clave del desempeño que definen el nivel esperado de competencia profesional, ¿no? O sea, de otra forma también podría decir, casi no viene tanto al caso, pero como ejemplo, la norma, digamos, ¿no? Una norma es un conjunto de acciones que obligatoriamente tenemos que cumplir, ¿no? Por eso se dice norma, ¿no? En el campo del derecho, ¿no? De la abogacía se maneja este concepto, ¿no? La norma dice, o sea, hay un conjunto de acciones que yo debo cumplir necesariamente, ¿no? La norma. Y cuando hablamos desde el punto de vista educativo, dentro de este enfoque de competencias, ¿no? En vez de norma, estamos indicando estándar, ¿no? Hay estándares, hay conjuntos de acciones que yo debo cumplir para definirme como un trabajador apto, ¿no? Para desempeñar determinadas funciones laborales, ¿no? Hay estándares, ¿no? Entonces, ¿en referencia a qué? En referencia a estándares o descripciones de los aspectos clave del desempeño que definen el nivel esperado de competencia profesional. ¿Para qué? ¿Para qué? Emite un juicio sobre la persona evaluada, competente o aún no competente. Es un instrumento para orientar y gestionar el aprendizaje, ya sea a nivel individual como de las organizaciones. Es la base para la certificación de competencias. ¿Para qué? Para demostrar, ¿no es cierto?, una determinada certificación. ¿Cómo se evalúa? ¿No? Se realiza preferentemente en situaciones reales de trabajo. Es un proceso, no un momento. Su realización no se ciñe a un tiempo predeterminado. Esta cuarta pregunta también es importante, ¿no? Y en el enfoque de competencias, ¿cómo se evalúa? Y generalmente, cuando hablamos de la forma como se evalúa en este enfoque de competencias, ¿no? Dice que se realiza preferentemente en situaciones reales de trabajo. Por eso es que cuando se analiza o se habla de este enfoque de competencias, tomando en cuenta estos dos
estos dos conceptos o dos actores importantes, por una parte, las empresas y por otra parte, las unidades educativas, los centros educativos, ¿no? Hacemos análisis de la relación que hay entre estos dos actores, digamos, ¿no? Unidades productivas con unidades formadoras, ¿no? Y desde el punto de vista de la evaluación, ¿cómo se evalúa? ¿No? Preferentemente en situaciones reales de trabajo. Eso quiere decir, en los centros de formación, ¿no? En los centros de formación, los procesos de enseñanza-aprendizaje o de formación profesional tienen que tener mucha similitud con las empresas productivas, ¿no? Por ejemplo, en medicina, ¿no? En medicina, en los hospitales, ¿qué es lo que, por ejemplo, hay un quirófano, ¿no? Hay un espacio donde se hace operaciones, ¿no? El quirófano. Eso en una empresa, en un hospital. En un centro de formación, en las universidades, en medicina, también debe haber, ¿no? Tiene que simular quirófanos, ¿no? Tiene que haber quirófanos para hacer la práctica médica para los estudiantes, ¿no? A eso se refiere. ¿Cómo se evalúa? ¿No? Preferentemente en situaciones reales de trabajo, ¿no? Es un proceso, no un momento. Su realización no se ciñe a un tiempo predeterminado. Tiene que ser permanente. Por otra parte, ¿quién o quiénes participan de la evaluación? ¿No? Es individual, cada persona tiene como referencia los estándares y no se compara con otras. La persona evaluada juega un rol activo en el proceso de evaluación. Los candidatos a ser evaluados la conocen de todos sus términos desde el inicio, ¿no? Cuando se habla de quién o quiénes participan de la evaluación. Por último, ¿cuándo? No existe un momento preestablecido. Se define en función de las características del sector y del perfil a certificar. Hemos dicho que la evaluación no tiene la característica de ser dinámica y bajo ese criterio de dinamicidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a evaluar? En todo momento. No existe un tiempo, no se programa, no se dice vamos a evaluar de aquí a un mes, al final de la semana, ¿no? Los procesos de evaluación son permanentes, ¿no? Y en este enfoque de competencias es una característica, cuando en todo momento. Pero hablemos también de técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida para diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación? Operacionalmente se diferencian dos subprocesos relacionados. Identificación del perfil de competencias, ¿no? Proceso mediante el cual se revelan y definen las competencias requeridas para el ámbito determinado. Estandarización de competencias. Es el proceso mediante el cual, una vez identificadas las competencias, se definen los estándares de desarrollo de estas. La identificación y estandarización se pueden obtener a través de diferentes enfoques, no excluyentes entre sí: experiencia y teoría. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos,
¿no? Para diseñarlos, entonces tenemos que tomar en cuenta estos dos conceptos, estos dos elementos: identificación del perfil de competencia y la estandarización de competencias. En clases anteriores hemos hablado del perfil de competencia. Para diseñar currículas bajo este enfoque de competencias, hemos indicado que un elemento importante, ¿no?, para comenzar con el diseño curricular por competencias es el perfil de competencias. El perfil, ¿no? ¿Qué características debe tener el estudiante o el profesional, ¿no?, en determinada especialidad, ¿no? ¿Qué perfil? Entonces, en base a ese perfil de competencias es que voy a ir diseñando, ¿no? Voy a diseñar el plan curricular, ¿no? Y ahora estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de técnicas e instrumentos, este otro concepto, estamos introduciendo el concepto de estándar, estandarización de competencias. Y la estandarización de competencias nos dice que es un proceso mediante el cual, una vez identificada la competencia, se definen los estándares de desarrollo de estas. O sea, el estándar no es nada más que, ¿no?, lo que debe hacer el estudiante o la persona o el trabajador en una función laboral, ¿no? El estándar. Para ser técnico informático, ¿qué actividades, qué tareas tiene que desarrollar, ¿no? Y ahí a ese conjunto se lo va a llamar el estándar de competencias. La identificación y estandarización se puede obtener a través de diferentes enfoques, no excluyentes entre sí, hemos dicho, ¿no? La experiencia y la teoría. ¿Qué es un perfil de competencias?, ¿no? Ya en anteriores clases hemos ido definiendo lo que es un perfil, ¿no? Pero vamos a ir fortaleciendo. ¿Qué es un perfil de competencias? Un perfil de competencias es una especificación de las competencias con sus respectivos indicadores y comportamientos asociados a los cargos, familias de cargos u ocupaciones en un sector productivo, ¿no? Repito, interesante es esto, ¿no? Un perfil de competencias es una especificación de las competencias con sus respectivos indicadores y comportamientos asociados a los cargos, familias de cargos u ocupaciones en un sector productivo. Es necesario considerar qué tipo de competencias va a incluir el perfil. Por lo general están compuestos por competencias de carácter transversal o genéricas o técnicas o funcionales, ¿no? Aquí se está manejando las distintas clases de competencias, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de competencias transversales y cuando nos hemos referido a las competencias transversales, generalmente están relacionadas con el ámbito del ser, ¿no? Transversales. Las genéricas también, ¿no? Estas transversales son genéricas, por eso dice transversales o genéricas, ¿no? Eso quiere decir que las competencias transversales o genéricas se van a dar en las distintas disciplinas, ¿no? Ética debe tener el médico, ética debe tener el ingeniero, ética debe tener el profesor, el maestro, ¿no? Todos, ¿no? Por eso son competencias transversales o genéricas. Y competencias técnicas o funcionales.
¿no? En otras palabras, estas competencias técnicas o funcionales, ¿no? Son las competencias específicas, ¿no? Son técnicas o funcionales específicas de una función laboral, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Competencias específicas, un médico cardiólogo tiene competencias técnicas, funcionales o específicas desde el punto de vista del conocimiento del corazón, ¿no? El cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo conoce en mínimo, en el, conoce, ¿no? En mínimo detalle el funcionamiento del corazón, ¿no? Entonces son competencias específicas, ¿no? Un ingeniero tiene otras competencias, ¿no? Otras competencias específicas, ¿no? Cálculos estructurales, cómo hacer puentes, cómo diseñar las bases de un edificio, no sé, ¿no? Entonces son competencias específicas. En este gráfico, ¿no? Estamos viendo aquí, bueno, está relacionado siempre cuando hablamos del perfil de competencias, ¿no? Descripciones de cargos. Varios cargos de una familia profesional pueden alimentar un perfil profesional, análisis de aspectos comunes y diferencias. Un poco esto está relacionado, a través de este gráfico se está explicando las competencias, ¿no? Descripciones de cargos, perfil profesional por competencias, ¿no? Perfil profesional por competencias, identificación de las competencias técnico-funcionales, claves, competentes sectoriales, nivel, estándares, definición de criterios de realización, evidencia, selección e indicadores, selección y diseño de técnicas e instrumentos de evaluación, diseño del proceso, criterios de selección, elaboración de instrumentos y testeo. ¿Qué es un estándar de competencia? Nos seguimos preguntándonos qué es un estándar de competencias. En términos generales, los estándares son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, directrices o definiciones de características para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios sean aptos para su propósito, ¿no? Yo esto hace rato lo dije de manera más sencilla, digamos. Aquí nos está hablando de manera más técnica, ¿no? De manera técnica nos está explicando que es un estándar, ¿no? De competencias. Acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, directrices, definiciones de características, ¿no? Yo les decía conjunto de acciones, ¿no? Son conjuntos de acciones de tareas, ¿no? El estándar. Un estándar, por lo tanto, puede entenderse como un conjunto de elementos cuyo contenido es definido y acordado por los actores involucrados. Un estándar de competencia en el ámbito laboral representa el nivel de desempeño requerido para el logro de funciones laborales con calidad. Para su construcción se consideran las mejores prácticas en un sector particular. El estándar especifica los resultados que son necesarios lograr, qué debiera suceder, la calidad de logro esperado aplicado tanto a los resultados como a los procesos y cómo debiera suceder.
también especifica las circunstancias bajo las cuales los resultados son obtenidos, el rango de aplicación. Componentes, ¿no? ¿Qué componentes tienen los estándares de competencia? En términos generales, los estándares o normas indican lo que una persona competente debe realizar, los criterios que permiten juzgar si se realiza de manera competente, las condiciones en que la persona puede demostrar su competencia, los tipos de evidencia necesarios y suficientes para asegurar la calidad del desempeño, ¿no? Aquí lo que nos está sugiriendo, nos están explicando es que ¿no? Cuando se habla de qué componentes tienen los estándares de competencia, ¿no? ¿Qué componentes tienen los estándares de competencia? En términos generales, los estándares o normas indican, ¿no?, lo que una persona competente debe realizar. O sea, cuando hablamos de estándares, eso, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿No? Por ejemplo, hace rato les decía, un cardiólogo, ¿no? ¿Qué debe hacer en el quirófano, ¿no?, el cardiólogo cuando va a operar a una persona del corazón, seguramente, ¿no? Lo que una persona debe realizar, ¿no? Tiene que conocer el instrumental, tiene que conocer la estructura del corazón, el funcionamiento del corazón, ¿no? Son competencias específicas. Los criterios que permiten juzgar si se realiza de manera competente, ¿no? Entonces, seguramente se va a manejar criterios, ¿no? Y esos criterios, ¿no?, van a permitir juzgar si se está haciendo de manera correcta, ¿no? Las condiciones en que la persona puede demostrar su competencia, ¿no? Ese ambiente, el ambiente estará debidamente acondicionado, ¿no? Tendrá la mesa para hacer la operación, luz, los distintos instrumentos que se utiliza para hacer la operación del corazón, no sé, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo cuando se dice las condiciones en que la persona puede demostrar su competencia, ¿no? Para demostrar una determinada competencia tiene que existir condiciones necesarias desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los materiales, instrumentos, y asimismo desde el punto de vista de los conocimientos del doctor, del médico, ¿no? Los tipos de evidencia necesarios y suficientes para asegurar la calidad del desempeño, ¿no? Evidencias. Hemos hablado de evidencias, ¿no? Evidencias. Un médico debe demostrar su desempeño a través de evidencias. Pero tenemos que también conocer otros conceptos como criterios de desempeño. ¿Qué son los criterios de desempeño? ¿No? Los criterios de desempeño son las especificaciones de la calidad que debe tener el desempeño descrito en la actividad clave o elemento de competencia. Consisten en una serie de logros críticos que caracterizan el desempeño de una persona competente en relación con el trabajo representado en el elemento.
Esto quiere decir, cuando aquí se está refiriendo a criterios de desempeño, y cuando hablamos desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? En la evaluación por competencias, estos conceptos son muy importantes, los criterios de desempeño. O sea, en los instrumentos de evaluación se va a manejar una serie de criterios de desempeño. ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que tiene que evidenciar el trabajador, el profesional, ¿no? En un determinado puesto, en una determinada función laboral, ¿no? Criterios de desempeño, ¿no? Y hemos dicho, criterios de desempeño van a ir relacionados con evidencias, ¿no? Evidencias. Las evidencias o indicadores de desempeño asociado a cada uno de los criterios de realización o desempeño definidos consisten en una descripción de las características que deben tener las actividades o los resultados de estas descritas en los criterios. Ellas deben permitir reconocer un trabajo competente y distinguirlo de uno que no lo es. En general se especifica las evidencias que se obtienen en referencia a un producto, las evidencias que se basan en la observación del desempeño, las evidencias de conocimiento y comprensión que pueden obtenerse por medio de cuestionarios o entrevistas, ¿no? Entonces, las evidencias, los criterios y las evidencias, ¿no? Son conceptos importantes dentro de lo que significa la evaluación. La evaluación en este enfoque de competencias, ¿no? Va a haber evidencias en referencia a un producto, va a haber evidencias en relación al desempeño, ¿no? Una cosa es evidencias de un producto, otra cosa es evidencias del desempeño, ¿no? Pero también hay evidencias de conocimiento. Y cuando hablamos de criterios, hablamos de evidencias, también vamos a tener que hacer análisis de el campo de aplicación o rango de aplicación. ¿En qué consiste el campo de aplicación? ¿No? Es la descripción del conjunto de circunstancias específicas en las que puede tener lugar el trabajo descrito a nivel de un elemento de competencia. O sea, cuando se habla, terminaremos, ¿no? Define el alcance de la competencia requerida, indica los contextos, condiciones y circunstancias relativas al desempeño del elemento. Se establece con el objetivo de especificar y delimitar las condiciones en que se puede o debe evidenciar el desempeño. Se relaciona con el elemento de competencia en su conjunto, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos del campo de aplicación, ¿no? Dice campo de aplicación, o sea, en otras palabras diríamos el contexto o el medio, ¿no? Hace rato hablábamos como ejemplo de el quirófano. El quirófano es el campo de aplicación del médico, del cirujano, ¿no? El, el lugar donde va a operar, el campo de aplicación. Ya, en esta diapositiva tenemos un ejemplo de un estándar. Un estándar referido a un elemento de la unidad de competencia. Corregir y reparar fallas mecánicas para asegurar la disponibilidad de las máquinas, del perfil del mecánico industrial, ¿no?
Este es un ejemplo cuando hablamos de evaluación, ¿no? Seguramente hemos dicho que un estándar es un conjunto de acciones, actividades, tareas. Y aquí se está dando todo eso, ¿no? De manera ordenada, de manera sistemática, ¿no? Tomando en cuenta los conceptos que hemos ido conociendo. Por ejemplo, ¿no? Nos dice aquí, a continuación se presenta un ejemplo de un estándar referido a un elemento de la unidad de competencia, ¿no? Esa unidad de competencia dice que es corregir y reparar fallas mecánicas para asegurar la disponibilidad de las máquinas, ¿no? Del perfil del mecánico industrial, ¿no? Ese es el ejemplo, esa es la idea. Como unidad de competencia, dice, corregir y reparar fallas mecánicas para asegurar la disponibilidad de las máquinas, mantenimiento correctivo. Esa es la unidad de competencia de este profesional, ¿no? Actividad clave, resolver y reparar fallas en tiempo y forma según los estándares definidos. Esa es la actividad clave. Criterios de realización. Es competente, ¿no? O sea, este trabajador seguramente, este profesional es competente cuando analiza técnicamente y propone las acciones a tomar según corresponda para minimizar el impacto de la falla. Tiempo de reparación. Otro criterio. Identifica las herramientas a utilizar para la reparación. Si no dispone del material necesario, resuelve y o comunica a quien corresponda. Otro criterio de realización. Bloquea, señaliza y realiza las acciones de seguridad en el equipo según el procedimiento. Otro criterio de realización. Utiliza las herramientas adecuadas y los materiales disponibles para reparar la falla según especificaciones y o manuales. Otro, repara y realiza el correcto ajuste y regulación del equipo luego de reparada la falla, puesto a punto junto con el operador, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de criterios que debe realizar el trabajador, el profesional, ¿no? Y esos son los criterios, ¿no? Lo que tiene que hacer. Pero no solamente va a ser necesario, no va a ser importante solamente los criterios, sino lo más importante son las evidencias, ¿no? Y aquí tenemos una serie de evidencias. Evidencias de desempeño, evidencias de producto y también evidencias de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, bloqueo y señalización de equipo. Montaje o colocación del repuesto dentro del tiempo estipulado y acordado. Ajuste y regulación de una intervención realizada con correcto funcionamiento en el punto intervenido a la puesta en marcha. Desbloqueo el equipo según procedimientos de seguridad. Lista de control de la pauta de mantenimiento. Entrega de equipo y prueba de marcha en conjunto con el operador. Parte de turno del taller de repuestos, conocimiento de herramientas, ¿no? O sea, aquí este ejemplo, ¿no? Lo que nos muestra es que el perfil del mecánico industrial, ¿no? Este es un perfil del mecánico industrial y su unidad de competencia, en este ejemplo, corregir y reparar fallas mecánicas para asegurar la disponibilidad de las máquinas, ¿no? Y aquí hemos ido describiendo, o se describen una serie de criterios que debe realizar ese profesional y las evidencias, ¿no? Y entre las evidencias hemos indicado que hay evidencias de desempeño, evidencias de producto y evidencias de conocimiento. A ver, por ejemplo,
¿qué tipo de evidencia será cuando esa primera evidencia, bloqueo y señalización de equipos? ¿Será una evidencia de desempeño? ¿Será una evidencia de producto? ¿Será una evidencia de conocimiento? A ver, tienen la palabra, señores diplomantes. ¿Qué tipo de evidencia es la primera? Bloqueo y señalización de equipos. ¿Será desempeño? ¿Será producto? ¿O será conocimiento? Me parece que es una evidencia de desempeño, ¿no? Bloquea, o sea, acciona, ¿no? Según mi criterio, ¿no? Cuando dice bloqueo y señalización de equipos, ¿no? Está aplicando, digamos, está presionando un botón, está bloqueando, ¿no? Entonces es un desempeño. El segundo, montaje o colocación del repuesto dentro del tiempo estipulado y acordado. Montaje o colocación del repuesto dentro del tiempo estipulado y acordado. Será desempeño, producto, conocimiento. Producto. ¿Será? ¿No? Montaje, o sea, está una determinada maquinaria y a la máquina le está dando solución, ¿no? Una determinada falla, ¿no? Montaje o colocación del repuesto dentro del tiempo estipulado y acordado. No, pero yo creo que esto es para analizar. Sin embargo, señores diplomantes, ya estamos llegando a la finalización de nuestro horario, ¿no? De nuestra clase. Eh, Esta diapositiva habla de evidencias e instrumentos de evaluación. ¿Qué son? ¿Qué características deben tener? ¿Cómo seleccionarlos? ¿No? Evidencias e instrumentos de evaluación. Es importante, hemos dicho, en el enfoque de competencias, las evidencias, las pruebas, ¿no? Instrumentos de evaluación. Y los instrumentos de evaluación son evidencias, ¿no? Evidencias e instrumentos de evaluación. ¿Qué son? ¿Qué características deben tener? ¿Cómo seleccionarlos? ¿No? Y en este capítulo lo que tendríamos que ver son, ¿no? ¿Qué son las evidencias? ¿Cómo seleccionar las técnicas o modalidades de evaluación? ¿Qué son los instrumentos? ¿Cuáles son los tipos de instrumentos que debe elaborarse? ¿Qué se debe considerar para seleccionar los instrumentos de evaluación? ¿Qué son las evidencias? Un aspecto central en la evaluación de competencias son las evidencias, ¿no? En este contexto entendemos por evidencias las pruebas concretas que permiten inferir la competencia a partir de los criterios de desempeño consignados en el estándar, ¿no? De acuerdo con el contenido de las evidencias, estas se pueden clasificar, ¿no? Evidencias de desempeño, evidencias de conocimiento y comprensión y evidencias de actitudes.
¿no? Entonces son aquí nos está indicando tres evidencias de desempeño, de conocimiento, de actitudes, pero hemos visto que hay uno más, evidencias de producto. O sea, cuando yo elaboro algo, cuando construyo algo, cuando produzco un bien, un producto, no, estoy, estoy demostrando, estoy poniendo a prueba un producto, estoy evidenciando un producto. Evidencias de producto, evidencias de desempeño, de conocimiento, de actitudes. ¿No? Y aquí estamos definiendo las evidencias de desempeño o de producto. Eh, en el texto ustedes van a poder profundizar, van a poder leer, ¿no? Lo que significan estas evidencias de desempeño, lo que hemos indicado en esta última parte, ¿no? Hay evidencias de desempeño, hay evidencias de conocimiento, hay evidencias de producto y también hay evidencias de actitudes, ¿no? Evidencias de actitudes. En todo caso, cuando se habla de evidencias de actitudes, nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Cómo puedo yo evidenciar los valores que tengo yo como persona? Seguramente hay una forma de poner en prueba o evidenciar, ¿no? Las actitudes en esa dimensión del ser. Muy bien, señores diplomantes, hemos llegado a la finalización eh, de nuestra programación para hoy. Si hay alguna consulta, adelante por favor. Algún comentario, alguna consulta, tienen la palabra, señores diplomantes. Bien, me parece que no hay preguntas, no hay ninguna consulta. Eh, Simplemente decirles, señores diplomantes, que hasta la fecha ya se han colgado las eh, tres unidades de nuestro módulo. Ustedes saben que el módulo 1 tiene 4 unidades. Ya hemos colgado tres actividades tres unidades, ¿no? Del módulo 1. Está faltando colgar esta última unidad, la unidad 4. Se lo va a colgar en el transcurso de mañana hasta el domingo. Perdón, hasta el día lunes posiblemente. ¿No? Si no es mañana, domingo, el lunes se va a colgar esta última unidad, la cuarta, es relacionado con la evaluación, ¿no? Son actividades que ustedes ya conocen, conocen las características de las tareas que deben ir desarrollando en la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, simplemente eso, decirles que ya están colgadas 3 unidades y faltaría una que se lo va a hacer en el transcurso de mañana hasta el día lunes, ¿no? Y que tiene vigencia una semana, ¿no? Para que ustedes puedan resolver. Muy bien, ya que no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, simplemente decirles, ¿no? Agradecerles por su asistencia y, bueno, desearles un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego, señores diplomantes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adelante.
Sí, ya hemos colgado la unidad uno, luego hemos colgado la unidad 2 y en el transcurso de esta mañana se ha colgado la unidad 3, ¿ya? Ya hay tres unidades que están colgadas en Moodle. Faltaría esta última, son cuatro de nuestro módulo uno, faltaría esta última unidad 4. Lo vamos a hacer entre mañana y el lunes, ¿no? Y les damos un plazo siempre de una semana, ¿ya? Muy bien, nuevamente desearles un bonito fin de semana. Hasta luego, señores diplomantes.